Desde el principio de los tiempos, la historia de la humanidad ha estado marcada por la búsqueda de Dios. En el Antiguo Testamento, esa búsqueda toma la forma de una gran narración, llena de símbolos, profecías y personajes que, sin saberlo, estaban anunciando a alguien más grande. Alguien que habría de venir. Acompáñame en este recorrido por la Biblia, donde descubriremos cómo desde el Génesis hasta los profetas, todo apuntaba a Jesucristo. Todo comienza en el jardín del Edén. Dios crea al hombre y la mujer, y todo es perfecto, hasta que el pecado entra en escena. Adán y Eva caen, y la relación con Dios se rompe. Pero en medio de la maldición, hay una promesa. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. Génesis 3 versículo 15. Aquí está la primera profecía sobre Cristo. Desde el inicio, Dios anunció que enviaría a alguien para vencer al pecado y al mal. Esa simiente es Jesús. Y la mujer simboliza a la iglesia. Gálatas 4 versículo 4. Los tiempos se volvieron oscuros y Dios decidió limpiar la tierra con un diluvio. Pero le dio a Noé un plan de escape, un arca. Todos los que entraran en ella serían salvos. El arca es una imagen de Cristo. Así como Noé y su familia fueron salvados entrando en el arca, nosotros encontramos salvación entrando en Jesús. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. Juan 10 versículo 9. Dios llama a Abraham y le promete una descendencia que sería bendición para el mundo. Pero hay un momento clave, Dios le pide que ofrezca a su hijo Isaac. Abraham obedece, pero en el último momento, Dios provee un cordero en lugar de Isaac. ¿Te suena familiar? Jesús es el verdadero Cordero de Dios, el sacrificio perfecto. Dios entregó a su propio Hijo por todos nosotros. Romanos 8 versículo 32. En Egipto, el pueblo de Dios estaba esclavizado. Dios envió a Moisés para liberarlos, y la última plaga trajo una instrucción especial: matar un cordero y marcar las puertas con su sangre. El ángel de la muerte pasó por alto esas casas. Ese cordero es una sombra de Cristo, el Cordero de Dios cuya sangre nos libra de la muerte. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Primera de Corintios 5 versículo 7. Y así como Moisés guió a Israel a la libertad, Jesús nos guía a la verdadera libertad del pecado. En el desierto, el pueblo tenía hambre y Dios les envió el maná del cielo. Jesús, siglos después, diría: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí, nunca tendrá hambre. Juan 6 versículo 35. También en el desierto, Moisés golpeó una roca, y de ella brotó agua para el pueblo. Pablo explica que esa roca simbolizaba a Cristo. La roca era Cristo. Primera de Corintios 10 versículo 4. Dios ordenó construir un tabernáculo, un lugar de encuentro con Él. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Pero cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó. Él es nuestro sumo sacerdote y nuestro acceso directo a Dios. Tenemos un gran sumo sacerdote. Jesús, el Hijo de Dios. Hebreos 4 versículo 14. David fue el rey más grande de Israel, pero solo una sombra del Rey de Reyes. Dios le prometió que de su descendencia saldría un rey eterno. Ese rey es Jesús, el Hijo de David, el Mesías prometido. Su reino no tendrá fin. Lucas 1 versículo 33. Isaías habló del siervo de Dios que sufriría por los pecados del pueblo. Herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Isaías 53 versículo 5. Los profetas anunciaron su venida, su sufrimiento y su gloria. Todo estaba escrito desde antes. Cuando Jesús resucitó, explicó a sus discípulos: todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, acerca de mí, se tenía que cumplir.
Lucas 24 versículo 44. Desde el Edén hasta los profetas, todo el Antiguo Testamento era una sombra de Cristo. Él es el cumplimiento de la ley, el verdadero sacrificio, el Rey prometido y la salvación esperada. Si miramos la Biblia con nuevos ojos, veremos que desde el Génesis hasta Malaquías, toda la Escritura nos apunta a Jesús. Él no es un personaje de la historia. Él es la historia misma. Y ahora la pregunta es, ¿ya has entrado en el arca de salvación? La salvación no es solo un concepto religioso, es la respuesta a la mayor necesidad de la humanidad. Desde el principio, el pecado separó al hombre de Dios. Y esa separación no es solo terrenal, sino eterna. La Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6 versículo 23. Sin salvación, estamos perdidos. No importa cuán buenos intentemos ser, no podemos salvarnos a nosotros mismos. La justicia de Dios exige un pago por el pecado, y ese pago fue hecho por Cristo en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3 versículo 16. La salvación es importante porque nos reconcilia con Dios, nos da vida eterna y nos libera del castigo del pecado. No es solo una idea bonita, es la única esperanza real para la humanidad. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14 versículo 6. Si el Antiguo Testamento era la sombra, y Cristo la realidad, entonces ahora la decisión es nuestra: ¿entraremos en el arca de salvación o nos quedaremos afuera? El llamado sigue en pie. La salvación está disponible hoy.